Más de uno La Bañeza y Astorga. Paloma Muñoz, Onda Cero. Bueno, pues continuamos en esta mañana de martes y llega el momento, como cada semana, de saludar a Ruth Fernández Matía, nuestra psicóloga de cabecera. Ruth, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Paloma. ¿Cómo llevas la semana? Bueno, pues bien, ¿verdad? Habrá que llevarlo lo mejor posible, ¿no? Bueno, tenemos ya ahí la Navidad a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Lo estábamos hablando fuera de antena. Como quien dice, a mí que sí que me gusta la Navidad, pues la verdad es que, bueno, pues aunque parece que cada año llega antes, que yo creo que nos precipitamos demasiado a la hora de decorar, de iluminar, pues hombre, yo entiendo que también el lado comercial ahí está, pero bueno, es verdad que nos precipitamos un poquito, pero bueno, a mí son meses que me gustan, noviembre y diciembre, la verdad es que sí son meses que me gustan. Se me hacen muy largos, enero, febrero y marzo, eternos. Pero es verdad que a mí noviembre y diciembre son meses que sí me gustan, sí. A mí también. Me gusta más diciembre porque ya es la ilusión, tenemos el foco ya un poquito en las Navidades y bueno, pues es a lo que vamos, así que fenomenal. Sí. Bueno, y vamos a hablar, pues de algunas reflexiones, algunas frases, cositas que tú escuchas en la consulta, ¿no? Y que, bueno, pues yo creo que es interesante también abordar, tratar, ¿no? Pues mira, sí, me ha parecido interesante reflejarlo porque, bueno, en el perfil de redes sociales, de Instagram y Facebook, voy a abrir como una nueva sesión de frases de pacientes porque me he dado cuenta como de hace 10 días, 15 para atrás, empecé como a registrar frases de pacientes que tienen mucho trasfondo y dije, esto pues quiero exponerlo al mundo, ¿no? Quiero dar ese conocimiento porque seguramente muchos de nuestros oyentes alguna vez lo han pensado o se sienten identificados, ¿no? O que por lo menos, pues tanto frases buenas como malas, No tiene por qué ser todo tan negativo. Pero un poco, pues en estos últimos 10 días he registrado alguna frase que me ha gustado, ¿no? Bueno. Desde frases, pues que también me gustan o son frases originales, como por ejemplo un paciente que me ha dicho, que además la he colgado hoy en Instagram, encontrar un psicólogo es como probarte zapatos, tienes que ver cuál te encaja y tú me has encajado. Me encantó esa frase porque realmente dice muchísimo. Es decir, cuando tú decides ir a un psicólogo, a veces no te tiene por qué encajar, es como un zapato, te puede quedar o más estrecha o más grande y no significa que el profesional sea bueno o malo, sino que a lo mejor por tus gustos, por tus valores, por su forma de hablar incluso o por su forma de explicar, no te encaja. Sí, lógicamente. Sí, nos pasa con cualquier profesional de la salud, lógicamente, ¿no? A veces, oye, pues por lo que sea nos encaja y más con un psicólogo, ¿no? Que es algo muy personal, te tienes que encontrar a gusto, tranquila, cómoda, ¿no? Para poder contarle lo que te pase, ¿no? Me parece que es muy importante el tener conexión, ¿no? Con esa persona. Claro, entonces esa frase me resume tanto esas cosas, ¿no? Que hay que buscar en un profesional para que te encaje, pues que sobre todo tú te sientas a gusto, te sientas en un clima de confianza, de empatía y sobre todo que ese profesional que tiene que viajar contigo, ¿no? En ese desarrollo, gestión emocional y ayudarte a salir de ese bache, pues que te dé seguridad, que te dé esas alas donde tú tengas la confianza para poder moverlas, ¿no? Y salir. Entonces, bueno, pues tienes que buscar quién te encaja. Entonces eso me encantó, es una frase que resume mucho y la anoté, ¿no? Mira, te voy a comentar más frases también un poco pues de gente que está pasando mal momento y bueno, pues viene y por ejemplo me dicen, me siento gris, no doy brillo, estoy apagado. Fíjate cuánto resume esta frase, ¿no? Sí. ¿Qué hay ya implícito en todo esto para trabajar? Porque el sentirse gris y no dar brillo ya dice mucho, es como que ya no estás apagado, no hay apatía, hay tristeza, hay ya un aislamiento social, o sea, va implícito, o sea, estas frases dicen mucho y ojo que nuestros familiares o nuestros amigos cercanos a veces también nos pueden hablar así y a veces hay que saber interpretar, ¿no? Para, bueno, pues ayudar, ¿no? A esta gente. Por ejemplo, otra frase, estoy cansada de estar perdida.
¿no? Estar cansada, estar perdida, pues cuántas veces ya la motivación, el intentar levantarte y volverte a caer, ya dices, es que ya no puedo más, ¿no? O no me permito a mí misma ser feliz, otra frase que también es como estas personas que a lo mejor se dan prioridad a otras cosas y no a ellas, ¿no? No me permito a mí misma ser feliz, también dice muchísimo, ¿no? O gente que a lo mejor viene y dice, necesito tiempo para estar conmigo, porque al final se da cuenta que a lo mejor no tiene tiempo o que no se conoce. Hay gente que dice, es que tengo tantos años y veo que no me conozco, ¿no? Que necesito ahora tiempo o me quiero dedicar a mí. Igual, esta semana entró también un paciente nuevo que dijo, mira, igual que yo me hago chequeos físicos anualmente de determinadas cosas, ahora es el momento de hacerme un chequeo psicológico. Quiero saber cómo estoy, fíjate, ¿eh? O sea que sí. al final, y luego, por ejemplo, bueno, esta es una frase común que me duele en el alma decirla, pero muchísima gente la dice, me da miedo la vida, me duele la vida. Son dos frases que de verdad, Paloma, se oyen muchísimo en sesión. Me da miedo la vida, fíjate todo lo que va implícito ahí. Qué dura, sí, una frase durísima. Es una frase, sí, cuando ya alguien te dice me duele la vida, fíjate todo eso, bueno, estremece a uno y hay muchísimo trabajo que hacer para, bueno, pues para esa persona, ¿no? Siento miedo de mí misma, otra frase que también a veces se oye bastante ya, bueno, y que esa hay que tener muchísimo respeto y cuidado a esa frase, si en algún momento en alguien también nos la dice, ¿no? Porque también, bueno, pues siento miedo de mí misma, pues a veces es como esa pérdida de control, ¿no? Que puede llegar a terminar en alguna tragedia. Luego te voy a comentar alguna frase también de salida, ¿no? De cuando ya están en fase de seguimiento y se encuentran bien, cuando ya dicen, ahora invierto en mí, que me encanta esa frase, ¿no? Ahora estoy invirtiendo en mí. Es como que ya se dan cuenta que se necesita tener tiempo para uno y que es lo necesario a veces. Hay otra frase que también me encantó, que es, ahora estoy enfocado en la vida, tengo ganas de mí. Esa me encantó, es como, tengo ganas de mí, ¿no? Es como, quiero estar conmigo misma, conmigo mismo, tengo ganas, ilusión, motivación, ya ves que está enfocado hacia otra cosa, ¿no? Y la de me estoy conociendo también, era lo que te decía antes, ¿no? Que a veces la gente, pues dice, es que no me conozco. Pues cuando dicen, es que me estoy conociendo, ahora ya sé cómo soy o sé cómo gestionar, ¿no? Que al final es eso, aprender también a veces a gestionar, ¿no? Y ver. Entonces, bueno, son frases un poquito de reflejo de personas que tanto pueden estar bien como bueno, pues pueden también estar pasando por malos momentos. Sí, ¿no? un reflejo muy claro, yo creo, Ruth, de bueno, pues esos estados de ánimo, ¿no? Con los que en primer lugar acuden a tu consulta, acuden a ti, ¿no? Y bueno, pues eso, que tienes que escuchar a veces esas frases preocupantes, casi alarmantes en muchos casos, por lo que nos estás contando. Y bueno, un poquito esa transición, ¿no? Desde la oscuridad hacia la luz, cuando ellos van mejorando, cuando se sienten, bueno, pues mucho mejor ya, un poquito más sanados, ¿no? Y imagino que eso también, bueno, pues como profesional reconforta mucho, ¿no? Ver el cambio en las personas, claro, y que van superando los problemas. Sí, es muy gratificante, la verdad que, bueno, es un trabajo muy vocacional, pero cuando ves que bueno, pues la gente va saliendo, ¿no? Adelante y ves ese esfuerzo, además esa constancia, que al final también es verdad que esto es un entrenamiento, ¿no? Como hay que ser constante, hay que ser tenaz, hay que trabajar en uno mismo, superar miedos, bueno, pues a mí me llena de satisfacción, ¿no? Y nos lo has comentado en algunas ocasiones ya, hay más demanda, cada vez más de profesionales, cada vez acudimos, por suerte, ¿verdad?, más al psicólogo, algo que, bueno, pues hasta hace unos años era un poquito tabú, nos avergonzaba, ahora es verdad que cada vez da menos miedo y menos pudor reconocer que vamos al psicólogo. Cada vez hay más demanda y también te quería preguntar, ¿por qué acude ahora la gente al psicólogo? Yo no sé si ha cambiado un poquito el perfil de personas que acuden a consulta en estos últimos años. Es cierto que el COVID, ¿verdad?, bueno, pues ha sido demoledor para muchas personas y se han incrementado muchos tipos de problemas. ¿Cuál es la radiografía ahora mismo que puedes hacernos de las personas que van a consulta?
A ver, desde la pandemia es verdad eso, Paloma, que las consultas se incrementaron muchísimo, o sea, pues, no sé, casi hasta un 40% más o menos. Se saturó tanto lo público como el sector privado. Nos vimos desbordados a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces ese perfil de personas también es verdad que ha cambiado. Esa radiografía que dices tú antes, por ejemplo, o en mis comienzos, que yo soy como ese perfil más clínico, pues se veían o venían a consulta ya personas que estaban diagnosticadas de algo o que necesitaban ese apoyo psicológico porque también con la farmacología pues necesitaban también un empujoncito más, ¿no? Es decir, venían gente pues a lo mejor trastornos de alimentación, trastornos de personalidad, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, pero ahora ese perfil a raíz de la pandemia ha cambiado. Es decir, ahora pues lo que se hablaba antes, ¿no? De esa fatiga pandémica que nos dejó a todos un poco psicológicamente tocados. Entonces, ahora el perfil, bueno, sigue siendo igual lo de antes, lo arrastramos, pero también un perfil de gente muy joven, un perfil como de gente de 20 años, 25, ese perfil que antes a lo mejor no acudían tanto a terapia. Piensa que estas personas al final les pilló la pandemia en ese bachiller, en esa adolescencia, sí. Se les cortó bastante, es personas que todavía no tienen como esa tolerancia, ¿no?, a la frustración, son todavía ese perfil que o no se ha trabajado bien en la adolescencia la autoestima, la seguridad. Entonces vienen mucho chicos y chicas de esa edad, como digo yo, edad universitaria, ¿no? Ese comienzo de esa etapa adulta, un montón de gente que antes de la pandemia no solían venir, a no ser que fuera por un diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, en eso ha venido mucho. Es verdad que nos hemos hecho más resilientes, más fuertes y los duelos antes a lo mejor venían más y ahora se han normalizado en el sentido que la gente es como saca su fortaleza, ¿no? Y cada vez nos hacemos más duros, más fuertes en eso. Nos hemos adaptado más en cuanto a eso, pero es verdad que también están ahí, los duelos que se hemos arrastrado desde la pandemia. Paloma, ahí eso también se ve, tanto en jóvenes edades como ya en edades más mayores. Ahora bien te digo que hubo una saturación, Paloma, de todo, ¿no? Es decir, las terapias privadas públicas se vieron desbordadas y ahora la tendencia, claro, lo público está muy saturado y venían rebotadas la gente que podía un poco al tema privado, temas seguros, pero es verdad que ahora actualmente hay mucho miedo, hay que afrontar muchos gastos, muchos gastos y se aventura un invierno a veces, bueno, se prevé un poco complicado, ¿no? Porque vemos que ya hay gente que, claro, espacia un poco las consultas, porque antes la demanda era mucha, no se salía tanto, no se gastaba tanto, y la gente lo usaba más o lo enfocaba más en salud mental, porque gracias a la pandemia también se rompió un poco el estigma, ¿no?, de salud mental, y eso ayudó y fomentó a que la gente pues normalizara, ¿no?, el sentirse mal y ir a un profesional para que le ayudara y le diera estrategias. Pero es verdad que también ahora estamos pues en ese momento que también pues la terapia privada tampoco es asequible para todo el mundo. Y es una pena porque es verdad que la seguridad social, yo tengo pacientes que les están viendo cada 2-3 meses. Entonces claro, es complicado, ¿no?, hacer un seguimiento adecuado. Es imposible, claro, hacer un seguimiento adecuado, sobre todo pues para problemas, bueno, pues más clínicos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues sí. Bueno, pues mira, hoy ha sido interesante, desde luego, que nos hables de estas reflexiones que escuchas en consulta por parte de tus pacientes y, bueno, que nos hagas un poquito un diagnóstico de cómo está la situación ahora mismo. Y, bueno, lo que siempre decimos, ¿no?, que ante cualquier problema no dejarlo, que a pesar de que la situación pues está complicada, como bien nos estás contando, bueno, pues la salud mental es algo que no debemos descuidar, ¿verdad?
no hay que descuidar que y sobre vigilarlo todo, bien. por lo menos intentar, o incluso, mira, ahora hay muchísima gente que nos pregunta en consulta, oye, ¿puedo regalar este bono a mi madre que creo que va a necesitar unas sesiones? Pues a lo mejor los regalos tienen que a lo mejor estar también enfocados en eso. ¿Por qué? Oye, pues qué Porque interesante. no, claro, Sí, hay sí, muchísima sí. gente Mira, ahora mira que qué regala. buenas opciones de regalos, que a veces no sabemos qué regalar y acudimos, bueno, pues al final a comprar cosas que a lo mejor ni se necesitan. Y oye, invertir en salud, Pues, desde luego me parece un regalazo, ¿eh? Regalar 4 sesiones de terapia son eficaces, o sea, quiere decir, es eficaz, porque a veces con 4 sesiones la persona pues se puede hacer mucho, ¿no? En terapia. Para cosas así que no sean, claro, diagnósticos o trastornos graves, pero bueno, para cositas así un poco, como digo yo, crisis vitales, fenomenal. ¿Sabes por qué? Porque el hecho a veces de cuando estamos mal, de fármacos, Paloma, y al final es mejor a veces, antes de recurrir a un fármaco para poder dormir bien o para un poco rebajar esa ansiedad, prueba con unas sesiones de terapia que a lo mejor te dan estrategias para que bajes esa ansiedad o que cambies esa actitud o esos pensamientos. Oye, pues mira, ahora que tenemos ahí las Navidades a la vuelta de la esquina, pues puede ser una opción a tener en cuenta, sin duda. Ruth, regalar exacto, salud. sí. Ruth Fernández Matía, como siempre, un saludo y nada, muchísimas gracias como siempre por habernos atendido. Te esperamos el próximo martes. Gracias, Paloma. Buena semana.